Hola, muy buenas a todos. Aquí te saluda Joycer Medina y te doy la bienvenida a Tu Tiempo con Dios. Te invito en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, dependiendo de la hora en que me estés viendo, a que escuches este pequeño devocional que traigo para tu vida en el día de hoy. Espero en el amor de Cristo que sea de mucha bendición y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirte en el día de hoy es una palabra que hemos escuchado a lo largo de nuestro caminar en el Evangelio, ¿no? Es una palabra que bien perfectamente creo que todos conocemos, pero muchas veces cuando reflexionaba un poco acerca de esta palabra me he dado cuenta de que muchas veces explicamos o hablamos de esta palabra de manera incompleta. La palabra que traigo para el día de hoy, para tu vida, es la famosa palabra que habla Jesucristo en Juan 15, cuando habla que Él es la vid verdadera, y yo creo que tú puedes confirmar esto en darte cuenta que muchas veces cuando la gente habla acerca de esta palabra resume su mensaje central a que realmente acerca de los pámpanos o las ramas que están conectadas a Jesús, lo resume aquel que está permaneciendo o el que permanece pegado a la vid es aquel que da frutos. Y esto es correcto hasta cierto punto. Pero esta verdad necesita ser ampliada y necesita ser prestada atención al contexto y prestada atención a lo que dice Jesucristo específicamente allí en Juan 15. Porque vamos a abrir este pequeño devocional con una pregunta. Tú puedes permanecer en Cristo, pero la pregunta es, ¿está permaneciendo Cristo en ti? Vámonos inmediatamente a la lectura para que prestemos atención muy bien acerca de qué es lo que sucede o cómo es que se da esto del dar frutos cuando estoy permaneciendo en Cristo. Jesús habló en Juan 15, voy a leer del versículo 1 en adelante, y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo voy a leer detenidamente esta parte. Imagínate lo que dice, o mejor dicho, presta atención a lo que dice Jesucristo acá empezando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es decir, esa rama está, entre comillas, conectada a Él. Obviamente esta es una palabra para aquellos que forman parte del pueblo de Dios o forma parte de aquellos que dicen seguir a Jesús o aquellos que creen en Él. Y yo creo que en este momento quiero que te imagines rápidamente una vid o una planta en general, de la cual tú puedas imaginar que tiene una rama que sobresale de sí, pero es un poco absurdo el pensar que esta rama no da fruto cuando técnicamente o realmente está conectada hacia la vid principal o hacia la planta principal. Es algo un poco confuso tratar de imaginar por qué se supone que si una rama está descendiendo, está saliendo de la planta principal, ¿cómo es posible que esta rama no lleve frutos? Y por eso tenemos que prestar mucha atención a estas palabras que Jesús dice acá. Esto lo vamos a comprender a manera de que Él mismo nos explique. Sigamos leyendo. Versículo 3 dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí nos estamos acercando al punto clave en donde muchas personas, al citar las palabras de Jesús, erran y fallan en traer el contexto completo de lo que Él está diciendo. Fíjate que Él dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero la pregunta importante es: ¿Cristo está en ti? Porque sucede que aquí Jesús está diciendo, y vamos a continuar leyendo y mira cómo Él mismo lo representa. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Fíjate que Él acaba de explicar detalladamente cómo es este proceso del verdadero pámpano o el verdadero adherido a Él o la verdadera rama que estando realmente conectada a Él da fruto. Y es un proceso o un resultado que depende de dos factores. Número 1, estar conectado a Él. Y número 2, que Él esté conectado a ti. Y esto es, creo que realmente una de las principales sutilezas con las cuales muchas veces personas al citar esta palabra erran. Muchas veces decimos que hay que permanecer en Jesús para dar frutos.
citando esta palabra que Jesús nos enseña, también es necesario citar que no solamente es que tú permanezcas en Cristo, es necesario, para efectos de dar frutos y de verdad estar realmente adherido a Él, que Cristo permanezca en ti. No podemos separar este proceso, no podemos desligar estos factores. Y de esta manera vamos a poner algún ejemplo. Tú puedes entender que en los 12 discípulos, Judas Iscariote pareciera que técnicamente estaba en Cristo, pero en realidad, pues al final de toda la historia podemos entender que realmente nunca estuvo. Y así muchas personas en el Evangelio, muchas personas que pueden tener tiempo caminando con Jesús y pueden creer que están en Él, pero lo cierto es que no es solamente el percibir o el comprender que yo debo estar en Él, es procurar también que a su vez Él esté en mí. ¿Y qué significa esto? Vamos a traer todo esto que vamos comprendiendo a una ejemplificación práctica. Por ejemplo, un cristiano que dice ser seguidor de Jesús, que dice estar conectado a Él, pero que aún desafortunadamente o tristemente es practicante deliberado del pecado, es un ejemplo perfecto de una persona que puede creer que está conectado a Cristo, pero que a su vez Cristo no mora en esta persona. Y esto lo vamos a entender a la luz de otros pasajes donde el mismo Señor Jesús nos enseña. De hecho, en Juan 14:23 dice que el que me ama, mis palabras guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces presta atención, recuérdate que hay dos factores para poder dar frutos conectados a la vid principal, que es Cristo. Número 1, obviamente yo procurar estar conectado a Él, procurar obviamente creer en Él, creer en Jesús, en su causa, en su obra expiatoria para perdón de mis pecados. Y número 2, y súper importante, y esta es la parte en donde muchos fallan, procurar también que Cristo more en mí. Son dos factores que no pueden ser desligados de sí. Y acá Cristo en Juan 14:23 nos está diciendo que para que el Padre y Él moren en ti hay una cosa que hay que hacer, y es guardar sus mandamientos. Aparte él mismo en Juan 14:21 dice que aquel que guarda sus mandamientos es aquel que verdaderamente le ama. Entonces este factor condicional es importante para entender esta palabra acerca de la vid verdadera que es Jesús. Tú necesitas que Cristo more en ti. ¿Y cómo puedes percibir o procurar o ver o monitorear si esto es así? Si tú guardas sus mandamientos, si tú obedeces a su palabra, tú puedes tener la certeza de que Él habita en ti. Es por esto que te colocaba un ejemplo, que aquel que dice que le ama, o aquel que caminando tiempo en el Evangelio dice que le ama o dice que está en Él, pero si es practicante deliberado y consciente del pecado, realmente no podemos decir que esta persona, que Cristo mora en esta persona. Esto lo vamos a ir entendiendo a la luz de lo que dijo el apóstol Juan en la primera de sus cartas, que es exactamente lo que está diciendo Cristo acá en Juan 15 acerca de la vid, acerca de este proceso de permanecer en Él y a su vez que Él permanezca en ti. Entonces vamos a irnos a las primeras cartas de Juan y vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6 primeramente. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escucha nuevamente esta palabra clave. Todo aquel que verdaderamente permanece en Él no peca. Aquí el apóstol Juan nos está enseñando no que no comete pecado por yerro o por inocencia o por equivocación. El pecado que se está refiriendo acá el apóstol Juan se refiere al pecado deliberado, consciente. Es decir, yo conociendo las enseñanzas de Jesús, yo conociendo cómo debo apartarme del pecado y que el pecado me aleja de Dios, aún así, a pesar de conocerlo, continúo haciéndolo. Y tú prestas atención y puedes seguir leyendo más adelante, que dice en el versículo 9 de primera de Juan 3, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
tú analizas un poco y sumas 1 más 1 y te estás dando cuenta que lo que él está diciendo acá es lo que está diciendo Cristo en Juan 15. Fíjate que dice que todo aquel que es nacido de Dios, verdaderamente nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Ahora pregúntate, ¿cuál es la simiente de Dios? Es el Señor Jesús, su carácter, su ADN, sus características. Y el verdadero Hijo de Dios, cuando Cristo mora en sí, dentro de sí, ese mismo carácter, esa misma simiente, esa misma naturaleza lo hace naturalmente aborrecer el pecado y apartarse de él. Esto explica realmente cómo se ve a nivel práctico una persona que realmente está conectada a la vid, demostrando que a la vez que se conecta a la vid, o mejor dicho, Jesús, también está en esta persona. Y esto puede ser monitoreado, percibido si esta persona guarda sus mandamientos. Por eso es que colocaba un ejemplo bastante específico, que puede ser muy común, pero una persona que diciendo ser hijo de Dios, o diciendo ser discípulo, o tener una relación con Cristo, si esta persona aún es practicante deliberado, y ojo que estoy colocando este ejemplo bastante específico. No estoy hablando de alguien que no conoce lo que está bien o lo que está mal. Es alguien que conociendo el ABC del Evangelio, conociendo los rudimentos básicos, tal cual como el pecado me separa de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz precisamente es para liberarme de la esclavitud del pecado. Por tanto, yo me relaciono con Dios a través de la obediencia, y obedecer su palabra es guardar sus mandamientos, lo que se traduce amarlo. Y el guardar este mandamiento específicamente es apartarme del pecado. Entonces, a nivel práctico, tú puedes entender varias cosas de esta enseñanza. Ok, número 1. Es posible que alguien pueda afirmar que permanece en Cristo, o que está en Cristo, o que tiene tiempo caminando en el Evangelio, tiene años caminando con Jesús, pero es posible, perfectamente posible, que Cristo no pueda estar en esta persona. Y no es que no pueda como si no fuera posible, sino más bien que si esta persona en realidad camina contrario a la palabra de Dios, realmente es un pámpano que no está correctamente adherido a la vid principal. Número 2, podemos entender la sutileza también de lo que es tomar las palabras de Jesús y no prestar atención al contexto amplio, o no prestar atención completamente a la exposición de sus ideas. Porque incluso si tengo que volver a Juan 15 y terminar de leer, por ejemplo, vamos a leer el del versículo 6 en adelante, te darás cuenta que todo lo que terminamos de leer ya lo hemos comprendido por lo que hemos desarrollado en los versículos que estudiamos anteriormente. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Escucha bien y nuevamente, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Nuevamente el factor condicional que expone 2 factores que tienen que estar juntos para que ese pámpano dé fruto. Yo permanecer en Cristo y Cristo permanecer en mí. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis cuando él te dice que sean mis discípulos, pero voy a seguir adelante. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Es un verbo en manera imperativa, te está mandando, no es una pregunta, tampoco es una sugerencia, es una instrucción. Y el versículo 10 dice, si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escucha nuevamente lo que ya hemos hablado. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Obviamente, esto ya lo hablamos anteriormente, Juan 14:21, el que guarda sus mandamientos es aquel que le ama es el que está permaneciendo en su amor. Todo es congruente, la Biblia se explica a sí misma, las escrituras no se contradicen, y esto ya lo hemos comprendido a la luz de los pasajes que estudiamos anteriormente. Y otra cosa, y por último, que quería
llevarnos o recopilar de esta enseñanza es que tenemos que, como decía anteriormente, prestar atención. Muchas veces hay cosas que repetimos porque los demás los repiten o porque las hemos escuchado de otras predicaciones, pero que tú necesitas conocer la Biblia, la Escritura, tú necesitas conocer lo que dice para aprender a no caer en este error, que puede ser un error repetitivo, respecto a mensajes o prédicas que tú escuchas, cuando les hace falta un contexto a lo que están diciendo o al versículo, puede traer ejemplos como este. Vamos a poner otro ejemplo sencillo. He escuchado personas decir que ahora Cristo nos llamó amigos, ya no nos iba a llamar siervos. Esto obviamente lo encuentras en Juan 15:15, que ahora somos amigos de Dios. Entonces esto te da a entender o te da a suponer o asumir que todos son amigos de Dios. Y esto es precisamente lo que quiero explicarte. Esto es una verdad que está incompleta. Esto es una verdad que tiene un factor condicional tan importante que tú ignorándolo hace que cambie totalmente el mensaje. Porque esto da por entendido el hecho de que todos son amigos de Dios o todos son amigos de Jesús. Pero si tú lees exactamente el versículo anterior, es decir, Juan 15:14, Él te pone un condicional allí específicamente que de no conocerlo alteras el significado de sus palabras. Juan 15:14 nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Este es el factor condicional que si tú lo sacas de las palabras posteriores de Jesús, tú pierdes el significado, el aprendizaje o la enseñanza completa de Jesús. Por tanto, este factor condicional es tan importante porque te pone de manifiesto que no todos son amigos de Jesús. Y el factor condicional es simple: si no haces lo que Él te manda hacer. Te lo traduzco de otra manera: si no guardas sus mandamientos o si sus palabras no moran en ti. ¿Te acuerdas que versículos anteriores te dije que había abierto un paréntesis que quiero retomar ahora para finalizar esta enseñanza? Recuérdate que en el versículo 8 de Juan 15 versículo 8, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sobre esta palabra quiero abrir el paréntesis. Vamos a explicarlo con la misma escritura. Al entender y comprender las escrituras, tú puedes entender que todos los discípulos de Jesús son cristianos, pero no todos los cristianos son discípulos de Jesús. Lo voy a decir nuevamente: todos los discípulos de Jesús son cristianos, pero no todos los cristianos son discípulos de Jesús. ¿Por qué yo puedo comprender esto? La misma escritura nos pone de manifiesto cuál es este factor condicional que hace que unos sean y otros no. Lee Mateo 16:24, Lucas 14:27 o Mateo 10 del 38 al 40. Lo dice claramente: aquel que toma su cruz, se niega a sí mismo y le sigue, ese es el que es el verdadero discípulo de Jesús. Todo aquel que no se niega a sí mismo, que no aborrece madre, padre, hasta su propia vida, el que no toma su cruz y no se niega a sí mismo, no puede ser discípulo de Jesús. Entonces esto refleja una vez más la importancia de conocer con exactitud y precisión las escrituras, sobre todo para que podamos ser nutridos y aprovechar y edificarnos lo más completamente posible de las enseñanzas de nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. No podemos desligarla una cosa de la otra, no podemos aprender enseñanzas que tengan factores incompletos en ella. Y para eso tú tienes que tener el hábito de escudriñar constantemente la palabra de Dios por tu propia cuenta, para que tú puedas aprender a no caer en este error que muchas veces yo creo que todos hemos caído, que por la pereza de leer las escrituras agarramos enseñanzas o absorbemos quizás enseñanzas que en algún punto le falta un contexto o le falta más luz a la vista de otros pasajes para que la enseñanza o el aprendizaje o el tema que se pretendía aprender pueda ser aprendido de manera precisa, correcta y concreta. Esto ha sido el devocional de este día. Espero que lo hayas disfrutado, espero que puedas meditar en esta palabra, espero que despierte en ti una pasión por escudriñar las escrituras, por conocer a Jesús a través de ellas y por llevar una vida íntima de comunión con el Señor. Te ha hablado Joycer Medina, que Dios te bendiga.